Tardes, ¿cómo están? Vamos a comenzar, visto que ya está esta aula llena. Mucho gusto. Soy José Ramón Narváez Hernández, para quien no me conoce. Vamos a iniciar esta clase. Déjenme prendo mi cámara. Bueno, veo. Salomón, tú estás en todos los diplomados. Ya me has de soñar. Carlos, bueno, Carlos ya tenía rato que no te veía, pero sí, a Salomón lo vi en la mañana, creo. Al menos en estos días lo he visto mucho. Aldrin, hola, ¿cómo estás? Veo a Roberto también, a Emanuel, a Mildred, a Héctor, a Lizuli, a Tomás, a Alan Ramírez, Alicia, Gina, Jesús, Antonio, Esteban, Lindsay, Jamie, Gustavo, Arturo, Marcela. Excelente. Creo que es el diplomado más concurrido al que he asistido. Dice Carlos, sí. Ya los otros estamos 10, estamos 8, 7. Y aquí ya vamos a los 19. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre medios de comunicación y pues toda esta esfera de lo penal en lo que pueden incurrir. Obviamente, en esta materia, seguro ustedes me aventajan muchísimo porque pues, la mayoría, digamos, de delitos electorales que puede cometer cualquier persona, pues son los que puede cometer algún comunicador, algún medio de comunicación, algún reportero, reportera, alguna fuente, o sea, sí, todo lo que se involucra en lo que llamamos modelo de comunicación política. Así que haremos dos cosas, puesto que es una doble sesión y tenemos el día de hoy y el día de mañana. Mi intención es que hoy abordemos el tema del modelo de comunicación política para ubicar quiénes son, pues, las personas o el entorno en el que estos delitos pueden generarse, y así mañana veríamos pues justamente la parte propiamente penal, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, pues también nada más es como un asunto analítico, o sea, para poder organizar la clase, pero obviamente hoy mismo ya podemos ir incluso también haciendo algunas hipótesis respecto de la participación, digamos, o la posible generación de delitos desde esta área, ¿no? Nada más es como para organizar. Y para quien igual no ha tomado clases conmigo anteriormente, también pues decirles que están abiertos los medios de comunicación, curiosamente, en todo momento, ¿no? Entonces pueden hacer uso del chat, pueden levantar la mano, pueden incluso hasta abrir su micrófono si lo consideran necesario, ¿no? Y eso será importantísimo porque de alguna forma, pues las experiencias son las que van ilustrando los conceptos que aquí se irán virtiendo, ¿no? Entonces, yo se los agradeceré tremendamente, incluso también a nivel de cómo se van sintiendo, ¿no? A lo largo de la clase, porque aunque ya llevamos varios años de educación virtual, siempre de todos modos, sí, estos procesos siguen siendo para algunas personas cansados, ¿no? Desgastantes, más en este horario, que hay quien funciona mejor, hay quien en la mañana le cuesta y hay quien le cuesta más a esta hora. Ya trae el cansancio acumulado, ¿no? Entonces, pensando en los múltiples perfiles, por favor, les ruego tener toda la confianza para poder entonces expresarse e incluso, bueno, pues también moverse, relajarse, pararse a tomar un vaso con agua. Y así que también, así mismo les agradezco igual que o sea, este detallazo de tener la cámara encendida, porque así puedo ver sus rostros y entonces puedo ver sus reacciones y podemos de alguna manera continuar como con la charla o la plática. Bueno, entonces, modelo de comunicación política.
¿por qué se le llama así? Porque es que esto eventualmente es un espacio en el que se pueden generar delitos electorales, ¿no? Quien ya ha tomado otros diplomados seguramente lo conocerá, pero sí es importante de alguna forma hoy, esta tarde, discurrir a propósito de eso. Se le llama modelo, aunque en realidad es un nombre, pues, curioso para lo que algunos y algunas consideran como el ámbito normativo, sería el ámbito normativo de los espacios en los que se genera la comunicación política, ¿no? Y la comunicación política no, digamos, no en sentido amplio, sino en sentido estricto. Pero yo diría que de alguna forma, aunque entiendo el cariz del derecho penal, pues es acotarse a lo que la ley concretamente dice, ¿no? En función del principio de inocencia y en función del principio de legalidad. De todos modos, curiosamente dentro del, y no me dejarán mentir, dentro del derecho penal electoral hay como mucha posibilidad de movimiento, de moverse. O sea, es decir, estamos transitando, yo diría de manera interdisciplinaria entre el derecho administrativo y el derecho penal. O sea, constantemente las sanciones electorales se mueven en ese rango y cosas que pueden ser administrativas terminan siendo penales. Entonces, del mismo modo, el modelo de comunicación política, cosas que pueden ser estrictamente el modelo de comunicación política, hay otras que podemos considerar un poco más ampliamente, pero que eventualmente terminan siendo parte de ese ámbito normativo al que me refiero, ¿no? Entonces, se le dice modelo, pero insisto, se trata de un espacio normativo en el que ciertos actores de la vida pública pues tienen una incidencia y en periodos que la ley determina, pues esa actividad puede llegar a ser delictuosa. Esa es la cuestión, ¿no? Aquí también un poco, fíjense, les decía yo que no lo íbamos a hacer, pero ya lo estaba haciendo, un poco también tiene que ver con la teoría penal, o sea, tiene que ver como qué se considera importante dentro del desarrollo de lo que se va a considerar criminal, ¿no? O que se va a considerar parte de una sanción penal, ¿no? Me refiero, pues, obviamente al tema de la imputación, me refiero al tema de la tipificación, ¿no? Yo crecí, pues, perdonen, ya estoy viejito, pero yo crecí dentro del finalismo, ¿no? Penal. Y entonces, pues, se hablaba mucho del bien tutelado y se hacían estas fórmulas y entonces se tenía que cuadrar el delito, se tenía que tipificar, ¿no? Entonces, este es el asunto, ¿no? El asunto es que de alguna manera la comunicación política pues tiene que ver con una serie de valores o de bienes o principios que el sistema intenta tutelar y que de alguna manera considera que en algún momento el daño que se le genera a la sociedad es irreparable y por eso se tiene que poner una sanción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en la comunicación política se considera como bien común? O sea, el bien a tutelar, ¿no? O sea, lo que no nos gusta que se altere. Y por lo que no se quiere que se altere dentro del derecho electoral, pues es que se altere nuestra voluntad política, ¿no? O sea, o nuestra manifestación política. Entonces, nosotros tenemos derecho a pensar, expresarnos y decidir de manera que nadie nos lleve a hacerlo de manera forzosa, que nadie nos obligue, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Vamos a hablar en términos de libertad, ¿no? Libertad de expresión, libertad de asociación, libertades políticas. En este sentido, siempre yo hablo del derecho electoral como un derecho bisagra. O sea, es un derecho que sirve para integrar muchos otros derechos, ¿no? Entonces, les da movilidad a todos esos derechos. Derechos, por ejemplo, derecho a la información.
de derecho a la información política, derecho a la formación política, derecho al acceso a la información, derecho a la libertad de expresión, ¿no? O sea, fíjense cuántas cosas hay allí, ¿no? Que están justamente en esta metáfora de la bisagra, pues integrando ese gran abanico, ¿no? de cuestiones que se requieren para poder participar políticamente. Entonces, esto es lo que se intenta tutelar. Insisto, a veces cae dentro del derecho administrativo, otras tantas veces cae dentro del derecho penal. Entonces, el modelo de comunicación política constituye, además de ese espacio normativo, también un espacio literalmente de comunicación, es decir, un espacio a través del cual el Estado debe garantizar que nosotros tenemos la posibilidad de tener a tiempo la información adecuada, idónea, para poder tomar decisiones a nivel político, ¿no? Entonces, vamos a decir así que se trata de un proceso dinámico, o sea, es un proceso que no se puede mirar solo en un solo momento histórico, ¿no? Sino que empieza en algún tiempo y se va alargando hasta que ya se ejerce ese derecho, ¿no? Y una vez ejercido, probablemente se vuelve a activar, y así está constantemente, ¿no? Es decir, la comunicación fluye, está constantemente fluyendo, y también eso pues representa retos, obviamente, para el derecho penal, ¿no? Es decir, en materia probatoria. Entonces, aquí está sumamente interesante. Estoy haciendo, si quieren ustedes, una especie de diagnóstico alargado, ¿no? Porque mientras yo estaba hablando, también estaba pensando en todo el tema digital, porque el modelo de comunicación política hoy por hoy, su gran característica es que se está trasladando a la digitalidad. Entonces, todo lo que estoy diciendo se tiene que también entender o replicar dentro de la digitalidad. Y, por ejemplo, si hablé de derecho probatorio, eso también, o sea, ¿cómo vamos a demostrar o probar que hubo una injerencia, que hubo una intromisión, que hubo una manera de forzar o obligar a cierta parte del electorado o a un elector a tomar una decisión contra su voluntad? Bueno, pues eso es lo interesante, ¿no? O sea, eso es lo interesante de todo este espectro que tiene que ver con la comunicación política, ¿no? Como ustedes podrán estar de alguna manera intuyendo, esta dinamicidad pues requiere obviamente de un trabajo analítico, es decir, de irlas segmentando para ir identificando cuándo es que se desarrollan, cuándo es que surgen esos momentos y cuándo esos momentos también están tasados bajo la propia ley, ¿no? Es decir, me refiero, por ejemplo, pongo el ejemplo más evidente, ¿no? La famosa veda electoral, ¿no? Entonces, hay tiempos y periodos en los que la ley, digamos, es más severa, ¿no? Es más restrictiva con ese modo de actuar, ¿no? Y entonces ahí es cuando, digamos, se activa esta posibilidad de estar con mucha mayor vigilancia. Ahora, justo ayer estábamos discutiendo en otro diplomado de si eso de alguna forma es una especie de, pues eso, de mal necesario, ¿no? O sea, de conducta hoy que tenemos que regular, pero que en algún momento la libertad de expresión tendría que ser total y absoluta, ¿no? O sea, si fuéramos una sociedad madura, pues no importaría cuando llegara esa intromisión, esa información delictuosa incluso, ¿no? Porque nosotros tendríamos la capacidad para discernir, ¿no? Pero, pues por el momento, o sea, se entiende que como no hay pues antiguamente se llamaba igualdad, ¿no? No hay una igualdad material, hoy quizá la llamamos equidad, entonces, pues la ley tiene que actuar para generar de alguna forma esa equidad, ¿no?
Leo, ahora porque yo lo prometí además, Irán Melgarejo González dice, la difusión de propaganda política o proselitismo el día de la elección a través de las redes sociales como Twitter e Instagram, en especial realizada por servidores públicos, candidatos o funcionarios partidistas. ¿Cómo diferenciarla de la libertad de expresión de un ciudadano cualquiera, ¿no? Justamente esos son los temas polémicos e interesantes, Irán, porque se ha dicho mucho y ha corrido mucha tinta a propósito de eso y que a veces se enfoca de mala manera, ¿no? O sea, los servidores públicos tienen en el ámbito del ejercicio de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas, es garantizada la libertad de expresión, cosa distinta a en un ámbito de responsabilidad ejerciendo un cargo público, manifestarse o decir a través de redes sociales cosas que puntualmente pueden ser entendidas como parte de una campaña o apoyando una idea política concreta, ¿no? Entonces, la línea es definitivamente muy delgada, pero me parece que quizá donde se ha abusado de esa interpretación de la ley es pensar que efectivamente, o sea, se tiene esa libertad de expresión, pero como bien dicen los constitucionalistas, las libertades no son absolutas, ¿no? Entonces, en este caso, muy probablemente se trata de una responsabilidad y posiblemente penal, porque los servidores públicos pues tienen candidatos o funcionarios de partido, pues tienen de alguna manera que respetar lo que se conoce como la veda electoral, o bueno, o dependiendo del periodo, y en ese caso, seguramente podrían incurrir en un delito, ¿no? Ahora, bueno, ya justo estás tú generando un caso práctico, podríamos llamarlo así, muy interesante porque señalas que además se haría a través de redes sociales, ¿no? Cosa que ya ha sucedido, y obviamente pues esto implica tener lo que los tecnólogos llaman la huella digital, ¿no? O sea, es decir, saber de qué dispositivo salió, ¿no? Se acordarán de muchos casos, dice, al final dice la persona que es cuestionada por utilizar de manera irresponsable sus redes sociales, y entonces pues es que me robaron la cuenta o me la hackearon, entonces yo no estaba escribiendo a alguien más, ¿no? Y vamos a suponer que en este caso de Irán, la persona está identificada. Pero ¿qué va a pasar si se trata de bots o se trata de cuentas fake, ¿no? Que son hechas a propósito para generar esto, ¿no? Bueno, como el caso de los influencers, ¿no? Que no entró concretamente dentro del derecho penal, sino del derecho administrativo, pero que pues justamente tuvo que ver con digamos, un abuso, ¿no? Abuso a la ley, fraude a la ley, con un fraude a la ley, diciendo, bueno, es que yo me estoy expresando a través de mi libertad de expresión, estoy diciendo cosas, pero pues había muchas pruebas que demostraban pues que había un discurso armado, incluso en un segundo momento se demostró que hasta había pagos realizados a estos influencers, ¿no? Y justo en la veda electoral, ¿no? Jesús Antonio, ¿tienen esas libertades sus límites en el momento que afecta derechos de terceros? Exactamente lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, esas limitaciones, ¿no? Entonces, ahí pues esto es lo interesante del derecho, que se tiene que probar, se tiene que demostrar, ¿no? O sea, se tiene que justamente mostrar que se ha tenido una conducta que es ilícita, y para eso pues obviamente tienen que mediar pruebas, ¿no? En un sistema como el nuestro, que entendemos está basado bajo el debido proceso, pues así tiene que ser, ¿no? Dice Irán, en mi opinión no entraron en el supuesto de la ley de delitos porque no se encontraban en el supuesto de ser candidatos a funciones partidistas o servidores públicos. Los de los influencers. Sí, exactamente, ¿no? Y ahí justamente es donde se puede
distinguir cuáles son los criterios para aplicar el derecho administrativo o el derecho penal, ¿no? Obviamente la responsabilidad es mayor cuando pues la propia ley lo determina de esa forma, ¿no? Exacto, Irán. Por eso fue una falta administrativa y bueno, y las multas, ¿no? Efectivamente. Bueno, entonces, esos justos son casos que en donde el derecho penal electoral tiene esta particular composición, ¿no? Es un estatuto epistemológico autónomo que requiere de que requiere de muchos conocimientos dentro del ámbito penal y requiere de muchos conocimientos dentro del ámbito electoral, ¿no? Me parece que de alguna forma también es un derecho, un ámbito del derecho que es muy novedoso, que en México ha tenido un particular desarrollo, ¿no? Y que de alguna manera hasta lideramos, o sea, es decir, México tiene como pues este tratamiento y todos estos casos tan paradigmáticos. En otros países también hay un ámbito penal electoral, pero puesto que de alguna forma la realizan penalistas, a veces se pierde de vista todo esto que estamos comentando sobre el modelo de comunicación política, ¿no? O sea, es decir, lo que está detrás, lo que está detrás a propósito de lo que debe tutelar el derecho penal, ¿no? Arturo de Jesús dice, lo interesante sería determinar a partir de dónde ya se les debe reconocer como famosos o influencers, ¿no? Pues justamente a nivel jurisprudencial es donde se van construyendo estos criterios para que cada vez sea más claro, ¿no? Pero obviamente, pues entendemos, incluso la propia jurisprudencia aborda el tema de la palabra, del neologismo, o sea, dice, o sea, me estoy refiriendo a influencer porque es el término que se utiliza de manera coloquial, ¿no? Pero pues obviamente es un término que todavía es muy volátil, por decirlo así, ¿no? Es muy polisémico y puede abarcar muchas cosas, pero más o menos se entiende pues que se trata de personas que tienen un número determinado y amplio de seguidores en redes sociales, ¿no? Que normalmente pues incluso tienen ganancias por poner o lo que llaman postear cosas, ¿no? Bueno, eso entra dentro del ámbito jurisprudencial y, digamos, en su momento también del derecho administrativo, más que el penal, pero bueno, es interesante como lo señalas, Arturo. Jesús Antonio Chávez dice, pero pueden encuadrarse en algunas de las hipótesis de delito de violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Sí, absolutamente de acuerdo, Jesús Antonio, ¿no? O sea, porque, fíjense, esto es lo interesante del derecho penal electoral, ¿no? Porque entra este otro ámbito distinto de violencia política por razones de género, y entonces ahí, aunque efectivamente no se trate de servidores públicos o de funcionarios de partido, pueden llegar a tener responsabilidad penal por estar generando estos mensajes, ¿no? Que pueden de alguna manera tipificarse en otro ámbito del derecho penal electoral que no necesariamente es que estamos señalando, del de alterar la posible voluntad política de las ciudadanas y los ciudadanos, sino concretamente de estar atacando a una persona, ¿no? Por razón de su género, ¿no? Entonces, se trata justo de otra hipótesis, pero que también entra dentro de este ámbito que estamos analizando, y es que el modelo de comunicación política es tan amplio, insisto, y tan dinámico, que pueden ser muchas las razones que pueden generar de alguna forma algunas acciones que pueden considerarse delictuosas, bueno, como ya dijimos en su caso, faltas administrativas, ¿no? Entonces, bueno, el modelo de comunicación política, si bien se activa, como ya lo habíamos dicho, en algunos periodos específicos de tiempo, también es cierto que constantemente está en acción, ¿no? O sea, es decir,
ahorita mismo, aunque no nos encontramos en un periodo especial de tiempo, sí existe la comunicación política, ¿no? Y nos estamos informando constantemente y estamos de alguna manera incluso también quizá en su momento sufriendo intromisiones y cada vez estamos regulando más esto. No sé qué tan benéfico sea. De hecho, ahí hay una especie de paradoja o dilema, porque por lo que ya comentaba, ¿no? O sea, cada vez, o sea, México es un sistema muy sofisticado de derecho electoral, cada vez tenemos muchos más candados, tenemos muchos más controles, tenemos mucha más revisión, el derecho penal electoral es pues mucho más amplio en su espectro, ¿no? Todavía creo que hay una discusión en ciernes a propósito de la participación de las fiscalías que pues siguen dependiendo, digamos, de los poderes ejecutivos y se sigue discutiendo. Pues eso también se discute también en el terreno en general, ¿no? De las fiscalías generales, ¿no? O sea, es decir, no solo para las fiscalías electorales, pero se discute si porque incluso en algunos otros países o incluso en el propio México en el siglo XIX, la fiscalía dependían de los poderes judiciales, ¿no? Entonces, un poco esta discusión de si a veces ese ámbito de acción de las fiscalías no termina por cuajar o por tutelar de manera más integral, pues todo este ámbito de acción que tienen más allá de las elecciones. También quien ya ha tenido oportunidad de seguirme en algún otro diplomado, sabe que yo de alguna forma dicho y criticado que la acepción electoral, porque quien ya se ha movido por dentro del derecho electoral se dará cuenta que lo electoral es, o sea, como término, no termina por identificar o por desarrollar todo lo que tiene que ver con estos derechos. O sea, lo voy a explicar de otra forma. Los derechos político-electorales se desarrollan no solo dentro del ámbito de las elecciones, sino se desarrollan en muchos otros tiempos y en muchos otros momentos. Entonces, en realidad se trata de un derecho a la participación política. Entonces, este derecho a la participación política es justamente el que se busca tutelar, porque para participar políticamente tenemos que comunicarnos políticamente. Y aquí es donde pues, estoy haciendo esta posible reflexión, ¿no? Es decir, si el derecho penal electoral se tendría que transformarse en un derecho penal de la participación política, ¿no? Pero el dilema y la paradoja está en que entre más avanzamos en ese sentido, o sea, más sanciones tenemos, más delitos tenemos, más injerencia de las fiscalías, también se reduce más el ámbito de libre discusión. Sí, no sé si noten la paradoja, ¿no? Incluso en lo que decía Jesús Antonio, ¿no? Porque aunque entendemos que obviamente en un país donde la violencia contra es tan altísima, tenemos que ser muy cautelosos en ese aspecto, ¿no? Seguramente vamos a seguir por ese camino, o sea, me refiero a que no se trata solo de esa violencia, ¿no? Ya hay identificada también una violencia en general, también en el ámbito de lo político, concretamente en el ámbito de las elecciones. Cada elección es más violenta. Muere mucha gente, mueren muchos candidatos, ¿no? Y eso me parece también dentro del ámbito de lo penal. Y muchas veces es por lo que se comunica, ¿no? O sea, es decir, también en ese modelo de comunicación política hay amenazas, hay pues eso, limitación a nuestros derechos político-electorales a través de todos estos medios de comunicación formal e informalmente, ¿no? Entonces, creo que todos también estamos un poco tocados por el asunto del asesinato de la diputada, ¿no?
que de alguna forma pues, nos ponen alerta sobre el contexto tan violento en el que vivimos, ¿no? Entonces, ahí es donde de alguna forma también lo penal y lo electoral se engarzan de alguna manera, ¿no? Dice Mildred, ¿se puede catalogar como actos de precampaña anticipada el tener mantas por todas las ciudades donde diga que determinada persona es la correcta para dar contenido a partida? Pero no eran mantas, eran bardas, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, el tema es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, sí, hay muchas cosas que nosotros entendemos que podrían ser, pues, eventualmente, ¿cómo diría yo? Entrometerse, ¿no? O sea, ser ilegales en su caso, y muchas otras que pueden ser, pues, faltas de ética, ¿no? En general. Pero miren, por ejemplo, está el tema, y creo que entra dentro del modelo de la comunicación política, de la propaganda pública o la propaganda estatal. Que eso, eso en términos metafóricos es sumamente delictuoso, ¿no? O sea, no es que entre dentro del ámbito necesariamente de la legislación penal, pero a ver, piénsenlo ustedes un poco, ¿no? O sea, el gobierno tiene nuestros impuestos, el gobierno tiene en sus manos el erario público y es el gobierno el que genera a través de la propaganda pública su propia campaña permanente, ¿no? Diciendo pues eso, que está cayendo dentro del ámbito de la propaganda gubernamental, ¿no? Ahí también hay una delgadísima línea, porque aunque la ley es clara en el sentido en que lo que se debiera informar es lo que tiene que ver con programas sociales, lo que tiene que ver con educación, lo que tiene que ver con salud, ¿no? Pues hay una delgada línea porque pues siempre se está diciendo, pero es que esto lo tienen que saber porque se trata de programas sociales. Y entonces, sobre todo, bueno, en tiempos electorales, pero en general me parece que también si avanzamos hacia esa sociedad madura políticamente a la que me refería, pues uno entendería que aunque te pusieran un espectacular en donde dicen cumplimos con nuestro trabajo, que es lo menos que tienes que hacer, ¿no? Pues ese letrero casi sale sobrando, ¿no? Aunque claro, uno podría decir cuánto se invirtió en eso, ¿no? Cuánto se invirtió en comerciales, cuánto se invirtió en toda esa propaganda simplemente para informar algo que estaba dentro de un programa de gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que son de esos temas que todavía resultan polémicos y que tienen que ver con la comunicación política, ¿no? Dice Irán, mantas, bardas, espectaculares, carteles, volantes, que también son parte del modelo. Sí, es que básicamente cuando uno se pone a revisar, pues hay un montón de maneras y de estrategias de llegar a la población, y que son, y que pueden llegar a tener un impacto a veces determinante, ¿no? Una buena campaña de mercadotecnia electoral puede cambiar drásticamente el rumbo de unas elecciones, y a veces, insisto, simplemente alargando la ley, ¿no? Ya ni les digo en el ámbito de lo digital, ¿no? O sea, es decir, se crea un periódico falso, ese periódico falso se hace replicar o repetir, el algoritmo lo empieza a masificar, lo que llamamos viralización, y de repente, bueno, pues ya acabaste con la buena fama de una persona, ¿no? O utilizaste la caja china, ¿no? Es algo que debía llevar a un tipo de, digamos, de reacción del público respecto de una acción poco ética de una persona, pues se esconde, ¿no? Entonces, básicamente llegamos a un terreno que nadie quisiera, ¿no? En donde lo electoral, pues está en manos de las personas que más recursos económicos tienen para poder generar esas campañas, ¿no? Y poder esconder, pues,
las cuestiones que de alguna forma les pueden afectar, ¿no? Entonces no habría una verdadera libertad de expresión, y volvemos a lo que al inicio estaba yo comentando, es decir, al final lo que tutela todo el derecho penal electoral, dentro de esos bienes a tutelar, pues uno de ellos es las libertades políticas, ¿no? Salomón: aplaudir a un funcionario público por aplicar el dinero de nuestros impuestos es como aplaudirle a un cajero automático. Muy buena, ¿eh? Sí, sí, pero pasa, ¿no, Salomón? O sea, es falta de madurez política, yo creo, ¿no? O sea, sí, es de sentido común, ¿no? O sea, es su trabajo, no tienen por qué estarlo, pues eso, proclamando, porque básicamente es lo que tenían que hacer, ¿no? Hasta aquí, alguien que nos quiera colaborar con un comentario, para que también mi voz no vaya siendo así como monótona, vayamos rompiendo un poquito el hielo. Alguien que quiera abrir su micro y comentar algo de viva voz, además de lo que ya he comentado en el chat. Alguna palabrita. Sí, Hiram, gracias. Gracias, buenas tardes, maestro. Nada más comentar de que esta parte del modelo de comunicación política y la forma en que se opera o se trabaja lo relacionado a los medios de comunicación, ya sea los medios de comunicación tradicionales, radio, tele, prensa escrita, revistas, periódicos, y las nuevas formas de comunicación, que serían las redes sociales, los portales de noticias, que no nada más son hechos o manejados por medios de comunicación. O sea, ya no es el tradicional La Jornada, el Universal, el Excelsior, sino ya también vemos personas que se dicen reporteras, sin ser reporteras, que se dicen periodistas, sin ser periodistas, y que abren su portal de noticias o que abren sus blogs y se dedican a comentar notas o informaciones que ellos captan y pescan. Entonces, también hay que ver esa situación. Recientemente, hace cosa de 2 semanas, una semana, ya hubo una vinculación a proceso. La Fiscalía Electoral Federal ya hizo una vinculación a proceso en un estado contra 4 periodistas porque publicaron en un medio digital, en una página de noticias, una situación de violencia política en razón de género en contra de una entonces candidata a diputada federal plurinominal. Entonces, ese tipo de cuestiones, y eso no lo hicieron porque lo hayan presentado la denuncia, lo hicieron por vista de una sentencia de la Sala Regional Especializada. Entonces, ahí sí tenemos que tener muy en cuenta los criterios que ha estado emitiendo la Sala desde 2009 y 2015-16, que fue la primera época de jurisprudencia del modelo de comunicación, y ya después, con las nuevas avances digitales, del 2016 para acá ya se inició otra época en donde se mezcla la comunicación política tradicional en medios de comunicación tradicionales y la comunicación política en medios de comunicación digitales, en donde ya también tenemos que ver la diferencia entre es influencer, pero también es candidato, en el caso de Alfredo Adame, que él era un actor más o menos conocido, y ahorita se están involucrando en política, y así como nos vamos a encontrar a otras personalidades de la farándula que cuando postean en su Twitter, en su Instagram, en cualquier otra red social, ya no tienen el carácter de figura pública. O sea, ya no son solamente figura pública, sino también son candidatos, y hay que nosotros vamos a tener, como operadores del sistema penal, vamos a tener que explicarle al juez la diferencia entre una figura pública que está haciendo uso de su libertad de expresión y una figura pública con el carácter de candidata, que ya no es un ciudadano cualquiera. O sea, esa delgada línea la vamos a tener que estar manejando nosotros para que cuando se presente el caso ante la autoridad jurisdiccional, que los jueces penales no son electoralistas, que los jueces penales no conocen los criterios de la sala regional porque no tienen la obligación de conocerlos, y que ellos están acostumbrados a violencia en medios, pero por secuestro, por amenazas, por cosas muy diferentes a lo que nosotros estamos encargados de llevar a cabo, ¿no? Que sería la persecución de delitos en donde no hay un cadáver, no hay un lesionado, no hay un golpeado,
pero si hay insultos, si hay diatribas, si hay exposiciones de la vida privada. O sea, son cosas muy diferentes a lo que los jueces penales están acostumbrados en su actuar cotidiano. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. No, gracias a ti, Irán, porque además súper elocuente, ¿no? O sea, lo dijiste con palabras mucho más concisas que las que yo intenté, ¿no? Decir, o sea, por ejemplo, mencionas una cosa que es cierto, ¿no? O sea, yo estaba tratando como de hacer esta reflexión a propósito de la relación entre lo penal y lo electoral, ¿no? Y diciendo que, bueno, pues se trata de un espacio, de un estatuto epistemológico autónomo totalmente distinto, ¿no? Y que a veces los penalistas no lo entienden, no lo llegan a comprender, y tú lo estás diciendo muy bien, ¿no? A veces se ve el derecho electoral así como algo, pero pues esto me han llegado a hacer expresiones como, esto es cosa de ricos, ¿no? ¿Cómo cosa de ricos, no? O esto es cosa como, es más importante esto que todo eso, ¿no? Y no se dan cuenta que efectivamente, por eso hablaba yo de, dependiendo qué teoría penal se siga, pero en realidad lo que estamos tutelando es súper valioso, ¿no? O sea, tutelar la democracia, tutelar la cultura cívica es importante, porque si no tienes garantizado eso, todo lo demás se cae. O sea, si tú no tienes a las personas adecuadas en los cargos de toma de decisiones, entonces todo está mal desde el inicio. Entonces hay que enfocarlo de otra manera. Y como dices tú, hay que acompañar. Creo que esa es la palabra, ¿no? O sea, hay que acompañar a estos jueces penales. Yo soy de la idea, porque por eso decía que estamos todavía en pañales y que estamos construyendo, y que aunque México ha apostado mucho a esto, todavía le falta mucho. Porque las fiscalías todavía son chiquitas, porque todavía no se le apuesta del todo, porque quizá incluso se les vea, a veces se les malmira, y porque pues obviamente hay los ministerios públicos, todo eso, que en su momento pues no tenían pues toda esta capacitación, esa formación. Yo a lo mejor díganme idealista, pero yo creo que en un momento vamos a tener a las personas idóneas ahí que van a entender, claro, es que se trata de estos bienes a tutelar, ¿no? O sea, como dices tú, no tiene que haber un cadáver, ¿no? O sea, está habiendo un delito porque se está afectando estos valores que a nivel constitucional estamos tutelando, ¿no? Entonces, habrá mucha mayor sensibilización hacia estos temas, mucha mayor sensibilidad, entonces podremos mirar cómo ya de alguna manera se empieza a conformar una especie de corpus de criterios, ¿no? Como dices tú, no están obligados a conocer los criterios de la sala superior, pero no les haría mal, ¿no? O sea, claro, o sea, es que al final les facilitaría su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es eso, es lo que tú dijiste. Ahora, sobre este asunto no lo conocía, te soy sincero, el que mencionaste, el de los 4 periodistas vinculados a proceso. Si nos compartes algún tipo de información, nada más como para ubicarlo, ¿no? Y Baja California Sur, con eso, basta. Baja California Sur, todavía lo estoy investigando, porque lo que he encontrado son las notas que han estado apareciendo en medios en el transcurso de estos días. Lo que he podido ubicar es que la vinculación se dio por ahí del 28-29 de septiembre en Baja California Sur, perdón, fue presentado por la Fiscalía Federal, por la FICEL, y fue derivado de una vista que le dio la Sala Regional Especializada, porque la entonces candidata, promovió un recurso, una queja en el Instituto Nacional Electoral, porque ella era candidata a diputada federal, promueve la queja, se la llevan, y ya, bueno, en este caso que son muy expeditos los PES ahora, después de la reforma del 2014, los PES se hicieron más rápidos, más expeditos, y apenas resolvieron en septiembre de este año. En junio resolvió la sala especializada, la regional especializada, y resolvió dando vista a la FICEL. Entonces, por lo que he podido autodocumentarme, a partir de la vista que le dio la especializada a la FICEL, empezaron la investigación, y la vinculación de proceso la lograron en finales de septiembre. Sí, digamos de manera tangencial, ¿no? Fíjate qué interesante, ¿no? O sea, a través del procedimiento especial sancionador, y entonces se dio vista
a esta fiscalía y así se actuó. Pues está interesante, lo voy a rastrear y a ver si, pues igual, como dices tú, apenas está saliendo la información, ¿no? Es importante porque de alguna forma, insisto, pues tenemos un tema ahí, ¿no? Con la violencia política contra las mujeres y me parece que también es una cosa nueva, ¿no? Desgraciadamente es una cosa nueva porque debería de ser ya algo que normalizáramos, pero sí pasa mucho todavía en algunas comunidades en que pues muchas mujeres se evitan participar políticamente por sufrir este tipo de acoso o violencia, ¿no? Y eso nos lleva a otro tema que también es muy complicado de tratar, ¿no? La propia violencia que los periodistas sufren, ¿no? Porque los propios periodistas también a veces se ven obligados a tratar un tipo de información, ya sea por cuenta de la violencia o simplemente por interés, ¿no? O sea, decir lo que en México tenemos muchas expresiones para eso, ¿no? Chayote, ¿no? O sea, la expresión esta de te pago para que no me pegues, ¿no? Entonces, la libertad de expresión en México es todo un tema porque de alguna forma empezamos a tener prensa libre solo hace unos años, ¿no? O sea, es decir, no ha sido sencillo y ya ahora que empezamos pues, un poco como a mirar estos vicios de los medios de comunicación, pues nos topamos entonces también con la violencia que estos periodistas sufren, porque México es también uno de los países en donde más periodistas muertos tenemos, ¿no? Entonces, tenemos como diversos flancos que atender y que de alguna forma terminan todos coincidiendo en temas penales, ¿no? Michel Giovanni de la Cruz nos pone aquí, yo creo que es mira, justo nos está quizá compartiendo el jueza vincula proceso a 3 periodistas de Baja California Sur por violencia política de género. Ok, muy interesante, ¿eh? Bueno, pues habrá que leerlo y quizá mañana lo podamos comentar. Gracias por comentarnos, por compartirlo. Dice Salomón que los medios de comunicación, Imagen y Ciro también los denunció, ¿no? Entonces, justo es esto, ¿no? O sea, es decir, nos vamos a debatir entre la necesidad, porque es evidente que tenemos necesidad de poner más atención, de pues establecer sanciones, de desincentivar estas conductas, pero por otro lado también en eso perdemos un poco este posible debate ciudadano que puede generar incluso autocensura, ¿no? Entonces, creo que por ahí lo que decía Iram es muy cierto, ¿no? O sea, esto requiere de especialistas. Me da mucho gusto que este diplomado esté tan lleno de personas y que además con tanto interés y eso, con sus cámaras encendidas y participando muy sustanciosamente en el chat, porque eso me hace pensar, insisto, que en breve vamos a tener a esos especialistas, o sea, vamos a tener a estas personas ubicadas ahí, y entonces estos acompañamientos serán los adecuados, ¿no? Al final, voy a retomar lo que dije, se trata de pruebas, ¿no? O sea, es decir, al juez hay que demostrarle que esas cosas se dieron, que esos sucesos tienen un impacto, lo que ustedes estaban diciendo, ¿no? Es decir, cómo demostramos que estas personas tienen un impacto en la sociedad, que son influencers o que son personas de fama o personas con un determinado impacto. En el caso de pues, que se traten de candidatos está de alguna forma fácil demostrarlo, pero en otros casos no está tan fácil demostrarlo, ¿no? ¿Cómo demuestras que realmente se ejerció violencia política a través de mensajes? ¿Cómo sabes que esos mensajes realmente pueden considerarse pues eso, prueba para vincular a proceso a alguien? Entonces, eso todo está construyéndose, o sea, está apenas haciéndose, o sea, tenemos que empezar a generar lo que dicen, lo que llaman los teóricos de la prueba, estándares probatorios, ¿no? Es decir, que tengamos perfectamente identificada la cadena de custodia y que podamos seguir todo
todo ese enlazamiento de pruebas para demostrar esos hechos que se consideran delitos. Además de, pues obviamente, poner énfasis en lo que decíamos de la sensibilización de los jueces que tienen que tener a su cargo estos procesos, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartirnos alguna otra cuestión? Jesús Antonio dice, de ahí que es muy importante que a manera de prevención se impartan talleres, cursos de capacitación a integrantes de los medios de comunicación y a los servidores públicos, incluso a los que gocen de fuero. Comparto esa idea. De hecho, no sé si ustedes siguieron el foro que se llama De Pleno a la Plana, que hizo la Escuela Judicial Electoral junto con Animal Político, y que tuvo ya una serie de sesiones. Este viernes hay otra sesión, y ahí se estuvieron tratando muchos de estos temas, y ahí pues vinieron muchos periodistas que decían eso, ¿no? O sea, que a veces no entendían pues los criterios de la sala superior, que a veces se les hacía complicado pues conocer cuál era la ruta de una sentencia, ¿no? Que a veces eso era muy opaz, y bueno, pues justo eso, trabajar en la Escuela Judicial Electoral siempre hace estos cursos o talleres para periodistas, pero creo que a veces están muy circunscritos, son muy acotados, hay que empezar como a derivarlos. Yo casi les diría que les paso la estafeta, ¿no? O sea, decir, al final nosotros pues, somos muy poquitos en la Escuela Judicial Electoral, pero tenemos que hacer como un efecto dominó. Ojalá que ustedes nos ayudaran en la medida de lo posible a divulgar esto, ¿no? Ustedes al final de este diplomado pues van a tener un papel, ¿no? Un papel que les va a certificar como especialistas en estos temas, pues vean dónde se pudieran replicar, y yo me ofrezco, siempre, un día me van a saturar la agenda, ¿verdad? Decir, yo me ofrezco a ir con ustedes, o sea, si se puede de manera presencial o virtual, y hacemos algo, hacemos un taller, como dicen ustedes, un taller, miren, un taller así como lo está planteando Irán, ¿no? Simplemente con las sentencias de la sala superior, ¿no? Que tiene que ver con estos temas, alguno que otro caso paradigmático, y que la gente se entere. Lo de los servidores públicos, eso lo veo más complicado, y sería todavía más útil, pero pues igual, se puede intentar, ¿no? O sea, si hay alguna dependencia que aceptar estos cursos, me parece que se pudiera plantear, ¿no? Y no lo he hecho en saco roto, ¿no? Me imagino que incluso que sería más como competencia del INE, pero que el INE podría ser como hasta un curso autoejecutable que pudiera ser obligatorio para todos los servidores públicos, ¿no? Porque a veces parece que, no sé si es mala fe o ignorancia, ¿no? Pero o sea, hay cosas que esto es de sentido común, ¿no? Acarrear gente, prometerles o condicionarles programas sociales, ¿no? O sea, o el servicio público simplemente a cambio del voto, pedirle su credencial, o sea, tantas cosas que es de sentido común y de todas maneras se siguen haciendo, ¿no? Entonces ya no sabe uno si es por, pues eso, de mala fe o realmente por un tipo de ignorancia. Entonces, ¿alguna otra cuestión que gusten comentar, decir? ¿No? Muy bien. Bueno, por aquí lo vamos a dejar esta tarde-noche. Mañana vamos a seguirle. Como son 2 sesiones, también no cansarlos, no abusar de esta digitalidad. Y mañana entonces le seguiríamos con la segunda parte de este curso. ¿Alguna cosa que gusten aportar? Nada más. ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces mañana les veo, misma hora, mismo canal. Muchísimas gracias por conectarse esta tarde. Tengan una feliz velada. Gracias, gracias.